Bueno, estábamos escuchando a Natalia Lafourcade con Derecho de Nacimiento, hermosa canción, eh, para saludar y darle la bienvenida eh, a, a nuestro columnista de todos los lunes, que, que hoy tiene una columna especial. Y mientras seguimos con Silvano peleándonos, ya está Santi Adano conectado. Santi, buen lunes para ti. Acá te saludamos tus compañeros de programa de radio, Silvano Pascuso, Gervasio Muñoz. Hoy estás de forma virtual. ¿Qué se le va a hacer? Factura vos, ¿eh? Yo me como una facturita recién. Ya veo. Hola, amigo, Es ¿cómo andas, solo Silvano? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, por solo suerte. para generarte culpa, nada más. Vos sabés Está que bien. podés Funciona, salir. boludo, funciona. Vos sabés que podés estar en Miami en este momento y nosotros no te vamos a decir absolutamente Estoy en nada. Miami. Sí, sí, por eso te digo. Se nota por el sol que te da en la frente. Gris. De esa ventana porteña. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos hoy? Bien, como se puede, con estos resultados locos de los que también ya venían hablando. Ajá. Pero bueno, no sé. Un poco en relación con lo que hablamos todas las semanas, o casi todas las semanas, en relación con la cultura y la política, pienso también como en lo necesaria que está siendo la creatividad, ¿no? Al servicio de la época política que estamos viviendo. Eh, Me parece que, y no me refiero a la creatividad en el sentido del rol del arte, sino a la creatividad aplicada a la política. Como digo, me parece que todas estas cosas, a medida que los límites se van corriendo y la situación se pone tan compleja, eso también obliga y empuja ideas nuevas. No sé, pienso en Julio Verne, ¿no? Digo, con estas cosas que tiene como de imaginar mundos posibles que después se vuelven realidad de una u otra manera, me parece que es una época en donde está interesante para que aquellos a los que la política nos interpela y nos mueve, generemos ese compostaje, me parece, ¿no? Como de empezar a pensar cosas nuevas. Esto en relación con, digo, con los pensamientos que me suscitan las elecciones, pero también en relación con lo que queríamos charlar hoy. Eh, Algo de lo que Gerba es un participante también muy intenso, que tiene que ver con el segundo concurso de literatura inquilina que estamos lanzando ahora Gerba me va a ayudar a la lista de organizaciones, pero con Inquilinos Agrupados, Tiempo Argentino, Revista Crisis, el CELS, las Juventudes Judiciales, Subte, Editorial Funesiana, ¿y quién más? Seguro que me estoy olvidando de alguien. Fundación Germán Abdala también está. Hermana Abdala. Sí. Eh, y que un poco tiene esta idea también de cómo a partir de estos gestos sociales, culturales, se empiezan a poder delinear identidades nuevas, ¿no? En el sentido de que la participación en el mundo de las ideas, digamos, la participación en la política también tiene todo que ver con la participación en el mundo de las ideas. Pienso en lo que era la literatura para nuestros primeros años como nación conformada, ¿no? Eh, Pienso en El Matadero de Esteban Echeverría, pienso en el Martín Fierro, pienso en Don Segundo Sombra, en cómo esos escritores también eran políticos o intelectuales con una intervención muy directa en el mundo de la política, y cómo también esa literatura iba delineando una forma de entender la Argentina, de ser argentino, de narrar las relaciones dentro de nuestro país. Entonces, bueno, con Inquilinos tuvimos la iniciativa de lanzar este concurso de literatura inquilina. Ya hubo un primer concurso de literatura inquilina, ahora estamos lanzando el segundo. Eh, Hay tiempo hasta el 15 de julio para presentar los cuentos. El formato es de cuentos cortos, de entre 4 y 10 páginas, narraciones breves de ficción o de no ficción.
da para tanto, tenemos tantas historias Les Inquilines también, que me imagino que va a haber mucha no ficción, muchos relatos verídicos. Yo tuve una propietaria que una vez me dijo, tendría que haber hecho con... O sea, me pasa lo mismo que con mi hija, con vos, que es que no le di un cachetazo a tiempo. O sea, voy a ver si yo escribo mi cuento, como organizador no lo puedo presentar, pero igual tengo ganas de escribir y esa escena me parece que debería estar. Eh, y un poco, bueno, con este objetivo también de colaborar, de poner nuestro granito de arena desde el espectro de la cultura para ir conformando algo que es muy loco porque la cantidad de inquilines que hemos escuchado decir que la ley no era buena, ¿no? Con esta cuestión de cómo la batalla cultural en el plano sobre todo de lo televisivo desplazó, eh, cobró valor el discurso oficial en torno a esta cuestión de la ley no favorece ni a propietarios ni a inquilinos, cuando claramente antes de la ley los aumentos eran por debajo de la inflación y después de que derogaron la ley los aumentos son por encima de la inflación de los alquileres. Sí, y además, Santi, creo que eh, en esto de apostar a una convocatoria, sobre todo, acerca de contar historias que tengan, por supuesto, un valor literario, ¿no? Sin renunciar a eso. Lo que estamos intentando también es construir un discurso de un sector, y un poco con lo que veníamos hablando antes con Silvano, en donde que involucra a una gran mayoría de la población, hay 11 millones de inquilinos en la Argentina, pero que ese modo de vida que te cruza realmente Todo. en absolutamente todo, te condiciona tu forma de vivir, inclusive la posibilidad de decidir tener una familia o no, tener hijos o no, estudiar o no, renunciar a un trabajo o no, qué tipo de trabajo conseguís. Todo eso está cruzado por cómo accedes a la vivienda, ¿no? Y sin embargo, todo esto que circula alrededor de un sector muy grande de la población es completamente o silenciado o peor aún, relatado por el poder económico, o sea, el mercado inmobiliario. Y creo que ahí, Santi, hay algo, algo de lo que vos decías que tiene que ver con la potencia que puede llegar a tener, no solo para el concurso, sino para el que escribe y para el que lee lo que se escribió. Porque, por ejemplo, cuando se acercan inquilinos con un quilombo con el alquiler, lo que te cuentan no es solo qué está pasando con el contrato de alquiler o con la cuestión económica. Lo que te cuentan cuando buscan asesoramiento es también cómo los está atravesando en su vida completa. Por ejemplo, estoy muy angustiada, tengo una hija con una enfermedad y el propietario me quiere echar. Estoy muy angustiado porque falleció mi esposa y se vence el contrato en 3 días y nos quiere echar y yo en estas condiciones no puedo salir a buscar otra vivienda. No estoy inventando. Esto que acabo de decir ahora es un caso que estoy teniendo ahora. ¿Sí? Cuando uno habla con los inquilinos, lo que te cuentan en realidad es lo que les está sucediendo en su vida entera. Y creo que ahí esto hay que empezar a contarlo de alguna forma y tenemos que lograr traspasar el cerco que fija el poder económico para que esto no sea un relato popular, ¿no? Y de hecho, como parte de eso, que para mí es la potencia que tiene el arte, y Ujú. pensando en la literatura también, porque digamos, no sé, la filosofía, la ciencia se ocupan del plano más general, de las generalidades, ¿no? Pero la literatura, el arte, lo que tiene es que se ocupa de una historia particular, va como al detalle y desde ahí se hace universal, ¿no? Lo interesante
de la literatura es esa fijación con una historia particular, con un personaje que permite puentear y permite identificar, pero narrando, contando desde la historia particular, ¿no? Y parte de esta idea de formación de una identidad inquilina y de que se visibilicen estos relatos, para mí tiene que ver con esa potencia, en el sentido de que lo interesante de esto para mí es cómo la gente puede empezar a entender que su historia particular se replica en muchas otras historias particulares. Como que las cosas que se cuenten no van a ser tan personales, en el sentido de que lamentablemente esto está pasando de muchas maneras distintas pero hermanadas en muchos lugares, en muchos planos. También la cuestión del alquiler es súper transversal, no a todas las clases, porque claramente hay gente que tiene 75 departamentos, pero sí no es una cuestión ligada solamente a las clases bajas. Entonces me parece que es interesante cómo se puede entender esos puentes, entender que la propia historia también se replica en las historias de otras personas, ¿no? Y en ese sentido generar o apostar a generar un discurso, darle voz al inquilinato para generar un discurso y también una identidad propia, ¿no? Como ir como pudiendo solidificar esa idea de reconocerse en otros, que ojalá que lleve también a poder movilizarnos cada vez más, generar una masa crítica cada vez más grande. Mira, se me ocurría mientras te escuchaba hablar, y en lo referente a la literatura, que la historia argentina es muy rica en este tipo de cuestiones, ¿no? Hay dos obras, podríamos, vos nombraste recién al Matadero, pero hay dos obras que produjeron ese efecto en el cuerpo social en su momento, un efecto virtuoso, porque miles de personas se sintieron identificadas en el momento de publicarlas o muchos años después. No importa eso, porque el arte no está sujeto a la coyuntura. Una obra de arte se puede revalorizar 50 años después. Lo estamos viendo en este momento sobre el Sí. Eternauta, súper patente. Mira, hay dos ejemplos que me parecen muy interesantes. Uno del siglo XIX, que es el Martín Fierro. Cuando Hernández publicó el Martín Fierro, estaba hablando de una parte de la población que estaba silenciada, que vivía una cantidad de dramas inenarrables y que Hernández encontró las palabras adecuadas para poderlo relatar y ponerlo al alcance de la población a través de un periódico. Y el otro es El hombre que está solo y espera de Scalabrini, ¿no? Que es un libro entre literatura y sociología que relata un momento crucial de la Argentina en la que la desesperanza se había apoderado del conjunto del país y estábamos al borde de un amanecer y de una reconstrucción de la nación. Entonces me parece que es muy cierto lo que decís y me parece que es un momento para que las personas que tienen una inclinación literaria y artística se vuelquen a eso, porque uno nunca sabe dónde florecen las plantas que siembra, ¿no? Sí, totalmente. Y un poco también el otro día en una nota que nos hicieron en Tiempo Argentino, yo decía también, a mí me interesa mucho la creatividad como potencia vital, ¿no? Lo hablamos la semana pasada, un poco también en la columna. Eh, para mí es muy interesante que la gente no se aguante las ganas de participar por no ser escritores, ¿no? Como con la idea de yo no soy un escritor. Me parece interesante generar pensamiento en torno a esta problemática, generar capacidad crítica. El otro día en un taller de canciones de los que doy, alguien eh, habló, yo les conté del concurso como para invitarles a participar, y alguien como que cruzaba, por ejemplo, también la idea de cómo intercalar el fantástico adentro de este concurso. Me pareció muy interesante también la idea, ¿no? De que no necesariamente tiene que ser pensado como literatura realista, atada a las reglas que mueven nuestra realidad, sino que también se pueden intercalar otros discursos. Me parece que es algo interesante para convocar a la participación generalizada de la gente que tenga una historia que contar, se considere o no considere que tiene pasta de escritores, porque eso es muy relativo, no se sabe, y la idea acá es generar pensamiento y discurso, identidad y encuentro también. Santi, ¿querés dar dato duro, jurado, premios, dónde encontrar las bases? Sí, querido. El jurado me encanta, toda gente que aprecio mucho y además muy talentosa, es Juan Esclar,
Paula Mafía y Juan Solá. El primer premio son 100.000 pesos, el segundo premio son 70.000 pesos en libros, en Hernández, un vale por 70.000 pesos en libros. Tercer premio, 50.000 pesos en libros. Y las bases están en la web de Inquilinos Agrupados. Son cortitas, siempre leer bases de un concurso parece una tarea un poco cuesta arriba. No se preocupen, son cortitas, la van a agarrar de toque. Y me gusta que sea cuento corto también, ¿no? Como un formato accesible. Digo, no hay que ponerse a escribir una novela para esto, sino tener la pretensión de contar una historia, contar la propia historia para verla reflejada en muchas otras. Después los cuentos se van a editar y publicar por la editorial Funesiana, además de que el concurso termina con un encuentro entre todos los que participaron, donde se va a leer el cuento ganador y se van a entregar los premios. Y, y un poco como decía Santi, me parece que acá el objetivo es seguir construyendo un discurso que enfrente al discurso hegemónico, construir cultura, arte y sobre todo tener muy claro que la batalla se da en todos los frentes y este es un frente fundamental en el que necesitamos reconstruir los lazos y la participación en tiempos de mucho individualismo, de mucha soledad, en donde pareciera ser que no vale la pena ya intentarlo. Esto es, sobre todas las cosas, decirles a los inquilinos y a las inquilinas que lo vamos a seguir intentando, ¿no? Y que nos importan sus historias, así como las escuchamos cuando se acercan buscando asesoramiento. También me parece que hay algo muy interesante y las posibles elaboraciones también que nos da de las cosas que nos pasan en la vida, la literatura, ¿no? Como una herramienta de catarsis, de transformación. eh, y también, bueno, un poco esto que mientras Silvano hablaba De de lo- estas dos obras, Ujú. yo pensaba en el Eternauta, ¿no? Digo, claramente hay algo en donde el arte puede sublimar ciertos climas sociales, ciertas situaciones, y también proponer soluciones, ¿no? Digo, este pequeño prólogo que tiene el Eternauta, escrito por Oesterheld, donde él pone el acento, explicita esta idea en ese prologuito del héroe colectivo, son cosas que, mirá qué loco, ¿no? Estar leyendo algo del 57, 58 y conectar de una forma tan potente desde hoy, ¿no? Con además algo como un género que mucho, o sea, si bien tiene ganado su lugar, en muchos sentidos es un género marginal, ¿no? Digo, Ujú. Totalmente. así que, nada, yo estoy muy entusiasmado con esto, insisto, voy a escribir mi propio cuento, por más que no lo presente, pero lo voy a No podés publicar. ganar, Santi, ya te dije, que no No, podemos por eso, ganar no lo voy a nosotros. presentar, pero sí me manigió. Ya empecé, de hecho, a escribir un par de escenas, porque me divierte la idea de, tipo, yo llevo, no sé, 15 años de vida inquilina. Bueno, digo, tengo cosas también para contar y me parece que todos tenemos, si nos ponemos a revisar un poco, ¿viste? Ujú. Santi, gracias. Nos estamos viendo el lunes que viene con la columna. Participen, escriban, como dice Santi, no se sientan genios y que eso es la única condición para poder hacer arte. Cualquiera puede hacerlo, solo el destino y la historia dirán si es una obra de arte o no. No sa- Así que viva Perón y vayan, y nos vemos el lunes que viene, Santi. Gracias. Abrazo grande, amigos. Abrazos. Vamos con esta hermosa canción que no escuchan por YouTube, pero sí por radio, que es un clásico ya de las manos de Filippi, pero que la versión se la robó.